Hola, bienvenidos a Frontend Academy y a esta lección donde vamos a ver los componentes funcionales y los de clase. Para esta lección, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. En este caso, para acelerar las cosas, ya lo creé, ya se sabe en el comando npx create react app y el nombre de la aplicación, y especificamos que se utilice creando TypeScript. Ahora nos vamos a nuestro IDE y de aquí lo vamos a abrir, nuestro proyecto. Ahora, en React existen dos tipos de componentes, el funcional y el de clase. Ambos son válidos y desde el punto de vista de React son equivalentes. Uno, de hecho, lo ocupamos la clase pasada, solo que hasta el momento no sabíamos que habíamos creado un componente de tipo funcional. Entonces, ya nosotros en la clase pasada creamos un componente, pero aún no sabíamos que era de tipo funcional. Ahora ya en esta lección vamos a ver tanto los componentes funcionales como los de clase. Pero primero nos vamos a nuestra terminal y ejecutamos nuestra aplicación para ver que todo esté funcionando correctamente y que si es un proyecto nuevo. Aquí vemos que ya está cargando, localhost 3000, esta página que en todos nuestros videos hemos visto, la vamos a seguir ocupando, pero le vamos a hacer unas cuantas modificaciones otra vez. Vamos a borrar este div, nos vamos a crear esta etiqueta, nos vamos a app.css. Igual nos llevamos todo lo que viene ahí en app.css. Nos dirigimos a source y dentro vamos a crear un directorio que se va a llamar componentes. Listo. Vamos a empezar por crear un componente de tipo funcional. Si recuerdan, en el video pasado creamos un archivo y le vamos a poner el nombre de componente funcional. Le vamos a poner tsx. Le vamos a dar enter. Aquí lo que nos pregunta es si lo queremos agregar allí. En nuestro caso de ustedes, esto no tendría por qué salirle, así que no hay ningún problema con este mensaje. Si no le sale, no pasa nada. Ahora, una vez que nosotros tenemos creado este archivo que se llama componente funcional, vamos a empezar a tipear estos códigos. Luego vamos a crear una interfase y se va a llamar componente funcional props. Al final le agregamos props, abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a poner export. Vamos a escribir const y vamos a escribir componente. El nombre del componente se llama componente funcional, como el archivo, y le vamos a dar dos puntos y vamos a heredar de react.fc, que es functional component. La vez pasada solo lo hicimos así, pero no especificamos que cuando nosotros creamos nuestro componente nos heredamos desde functional component varias características. Por eso este de aquí es functional component y el nombre de nuestro componente es componente funcional y el tipo de componente que estamos haciendo es un componente funcional. Ahora, de aquí le ponemos menor, mayor y le vamos a pasar las props, que fue nuestra interfase que nosotros creamos acá arriba, y posteriormente le decimos igual, abrimos paréntesis, luego dentro llaves y le ponemos una flechita con igual y mayor y abrimos y cerramos llaves. Ahora dentro de nuestro componente tenemos vamos a escribir return porque es lo que vamos a regresar un JSX y ese JSX se va a llamar hola mundo. Listo. De esta manera ya tenemos creado nuestro componente funcional. Vamos a quitar esta S que se me pasó. Ahora, como lo recuerdan en la clase pasada, ¿desde dónde lo mandamos a llamar? Desde app. Aquí menor, le ponemos componente funcional, lo agregamos, cerramos el tag y vemos que aquí sin ningún problema ya lo trae aquí. Y hola, le vamos a poner hola desde un
componente funcional. Guardamos. Nos vamos a ir a nuestro navegador y vemos que está cargando todo correctamente. Hasta aquí prácticamente este ejemplo queda igual que el de la clase pasada. Ahora vamos a ver que estos componentes tenemos esta interfaz que es props. ¿A qué les suena props? Suena como a propiedades. Y ahora, las propiedades tienen características y estas características de un componente o propiedades, mejor dicho, se le pueden pasar. Entonces, nosotros vamos a pasarle a este componente nuestro nombre. Ahora, le vamos a poner aquí name, que es una variable que vamos a crear, que es de tipo string. String es un tipo de dato que es para texto, como una cadena de texto. Y acá lo vamos a volver a mandar a llamar aquí, name. Y aquí vamos a escribir name. Con esto vemos que ya aquí empieza a fallar nuestro código. Nos dice que nos falta el name, que está perdido. ¿Por qué? Porque realmente no se lo hemos pasado. Si le damos espacio nos dice que le pasemos el name. ¿Cuál es nuestro nombre? Nuestro nombre de nuestro canal se llama Frontend Academy. Le damos guardar. Ya vemos aquí nuestro componente funcional que le estamos pasando nuestro nombre para que nos salude desde un componente funcional a Frontend Academy por medio de estas props. Entonces ya tenemos un componente funcional y le pasamos props. Los componentes funcionales es la forma más sencilla de describir un componente por medio de una función, según JavaScript. En este caso es una función de tipo arrow function o de flecha, pero también hay otro tipo de funciones. Ahora, venimos a hablar sobre los componentes, tanto el funcional como el de clase. Ahora vamos a hacer el de clase. Nos vamos aquí a nuestra misma carpeta de componentes. Vamos a crear otro archivo y le vamos a poner componente clase.tsx. Ahora, este componente de clase lo vamos a hacer en este archivo. Veremos que tienen algunas similitudes y algunas diferencias. Ahora, vamos a empezar. Necesitamos para este componente clase una interfase. Nada más que aquí como este dice funcional, le vamos a poner clase. Ya que ya hemos creado nuestra interfase, le cambiamos el nombre para diferenciarlo. Y empezamos aquí a escribir export class para poder exportar. Vamos a crear esta clase, pero hay que poner la palabra export para exportarla y después poderla importar dentro de nuestro app tsx, como en este caso de este componente funcional. Y le vamos a poner el nombre de la clase que se llama componente clase, que hereda de la clase React. Vimos cómo se importó aquí React.component y nos da aquí dos parámetros de tipo any. El primero es para props, como aquí en el funcional. Entonces el primero lo tenemos, lo copiamos y lo pegamos aquí. Ya tenemos aquí, le estamos pasando a nuestra clase nuestros props para después poderlas ocupar. Ahora, después escribimos nuestro constructor. Aquí nuestro IDE nos lo completa, pero si no, no hay ningún problema. Nosotros lo podemos escribir. Y ocupamos props, dos puntos, de tipo component clase props. Del mismo tipo de acá. Y aquí en el super escribimos props. En JavaScript, super hace referencia al constructor de la clase base, como lo es React Component. Si nosotros no escribimos super, no vamos a poder mandar a llamar this. Y en this están nuestros props y habrá otras cosas que más adelante veremos. Ahora, en render, que es un nuevo método que nosotros estamos viendo aquí en esta clase, vamos a pasarle nuestro JSX, que es donde nosotros vamos a escribir nuestra hola mundo. Hola mundo desde un componente de
clase y vamos a escribir this punto, ya nos sale props, por eso les decía que sin super nosotros no vamos a poder ocupar this. Y this es muy importante porque pues nosotros necesitamos saber cuáles son nuestras props para poderlas imprimir aquí. Entonces ya tenemos creado nuestro componente de clase, nos vamos a app para importarlo. La forma de mandar a llamar un componente de clase es la misma. De hecho, pues nos podemos copiar aquí este texto de aquí para no repetirlo. Y vemos que le vamos a dar aquí un salto de línea. Un BR es un salto de línea para que vaya arriba uno y luego el otro abajo y lo podamos visualizar. Aquí tenemos localhost 3000 y ya tenemos aquí el texto. Hola desde un componente funcional. Hola desde un componente de clase. Y el nombre que le pasamos, que fue nuestro parámetro name, tanto al funcional como al de clase, se lo estamos pasando. Entonces tenemos ya nuestro componente funcional y nuestro componente de clase, al cual le pasamos un parámetro que es name. Y vemos aquí algunas similitudes. Ambos utilizan una interfase para poder utilizar props y poderle pasarle nuestro nombre. Ambos exportan. ¿Por qué se exportan? Porque si no, no los podríamos nosotros mandar a llamar ni los podríamos importar aquí. Entonces necesitamos tener ese export. Y tenemos aquí otra similitud. Nuestro JSX prácticamente es el mismo, con la única diferencia es que como aquí es una clase, le tenemos que poner el this para poder hacer referencia a los miembros de esta misma clase, donde está props. Y aquí tenemos aquí igual la forma de heredar de functional component y acá la forma de extends de React component. Entonces, como vemos, ambos componentes son válidos por React y ambos se siguen ocupando. La forma más fácil de hacerlo es mediante el functional component y de hecho es el más popular y como el que ahorita está pegando muy fuerte. Pero el componente de clase lleva tantos años, viene de varias versiones de React y todavía sigue hasta ahorita vigente. Vamos a encontrar muchos ejemplos hechos en React y hechos en componentes de clase y funcionales. Como lo menciono de nuevo, ambos son válidos, ambos tienen usos diferentes. Uno tiene unas características que el otro no. Y los dos los podemos ocupar prácticamente para hacer lo mismo. Si se fijan, con ambos puede hacer lo mismo. Y yo creo que sí es importante aprender tanto qué es el funcional, pero también tener idea de qué es el de clase por si en algún proyecto nosotros lo ocupamos o lo vayamos a ver, no nos saquemos de onda y veamos qué pasa con esta clase. Al final de cuentas viene de los dos los ocupa React y tiene como por ahí la misma lógica y como que la misma idea de utilizar estos componentes para separar elementos y poderlos reutilizar todo este código y poderlos hacer nuestros problemas, dividirlos y sacarlos de una forma más fácil. Ahora, nada más para terminar, si a ustedes les interesa que hagamos una explicación más a detalle sobre los conceptos básicos de programación, como lo de qué es una clase, cómo funcionan las interfaces o una función, por favor escríbanlo en los comentarios y si les gustaría podemos hacer un curso de TypeScript, si lo piden mucho, veremos si le podemos lanzarlo. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias, hasta luego.